quehacer cotidiano del en ese momento candidato a la presidencia y posteriormente presidente de la República. El encuentro, como se lo describo, fue inicialmente frío. Yo diría que fue estrictamente profesional. A mí no me despertó ninguna simpatía especial Salvador Allende. Y yo creo que yo tampoco le caí bien a él tampoco. Pero bueno, el hecho es que esto se fue modificando de forma también lentamente. Yo me fui haciendo cada vez más amigo de él. Él se fue haciendo más, confiando más en mis decisiones, en mis opiniones médicas. Yo nunca opiné en absoluto sobre sus decisiones políticas. Yo sabía que yo tenía una ideología que era prácticamente parecida a la de él en el plano que se daba a la política chilena, pero yo no opinaba sobre nombramientos, sobre cosas aquí y allá, a pesar de que cuando ya se conoció públicamente que yo me hacía cargo de la atención del presidente, sobre el presidente, candidato y después el presidente, el médico está sujeto a que permanentemente te están tratando de influir para que tú hagas algo. Y yo no hice en ese sentido nada por nadie. Nunca hice nada por nadie. O sea, no recomendé a nadie para ninguna cosa. Ninguna. Solamente, lo debo decir desde ya, que en una ocasión, en el año 72, se había producido una situación mediática complicada, que el corresponsal del diario Le Monde en Santiago, que después ha escrito un libro bastante bueno y ha hecho un documental de esa época, fue cuestionado por sectores de la embajada chilena en París, diciendo que su orientación informativa de lo que ocurría en Chile tenía una cierta tendencia a favorecer a los sectores de extrema izquierda y no propiamente al gobierno. Y entonces que sería conveniente que el presidente tomara algunas medidas, digamos, para influir de que en este diario, que ustedes saben que por lo menos en esa época estaba muy influido por el gobierno francés, muy influido en los nombramientos por el gobierno francés, no tenía metodología de elección del director como lo tiene de hace algunos años. Influyera en el sentido de que cambiara y yo en ese momento intervine ante el presidente y le dije yo que a mí me parecía que esas eran unas críticas infundadas y que la labor de este hombre, que era un hombre muy honesto, que ha sido siempre un hombre muy honesto, no necesitaban de ninguna reconvención del primer mandatario del país para que dejara esa categoría de corresponsal de Le Monde. Y él así procedió porque además tenía particular simpatía por él. La única vez que yo di una opinión que pudiera ser política, porque eso molestó a algunos sectores de la Unidad Popular que querían que salieran y dio cierto agrado a otros que mantenían la idea de que se quedara. Así como cuento esta pequeña anécdota, también el libro, porque ya me salto un poco al libro, ya ha pasado el momento del conocimiento, inicial del conocimiento, el libro trata, entre otras cosas, por ejemplo, de algunos viajes importantes que hizo Salvador Allende y en que yo lo acompañé. Un viaje muy importante que hizo Salvador Allende fue el que realizó a México. Viajamos a México y siendo presidente Luis Echeverría, y Allende fue recibido por unas multitudes que yo no he visto nunca, más en mi vida, en número y en cantidad de mexicanos que salieron a la calle a hacerse solidarios con el proceso chileno. Ahí
fuera de los aspectos protocolares de un presidente que visita, que es el clásico discurso ante la Cámara de Representantes mexicana, en que se hace alusión pues, a la independencia mexicana, a los próceres indígenas del país, etc. Salvador Allende hizo en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, un discurso que siempre ha sido considerado como muy importante, y que fue un discurso que hizo ante los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. En ese discurso, Salvador Allende planteó su opinión sobre la responsabilidad de los jóvenes en los procesos de cambio que estaba viviendo América Latina. Y fue muy importante para los maestros de esa universidad que lo primero que le exigió Salvador Allende, opinó sobre eso, es que los revolucionarios estudiantiles tienen que tener categoría y prestigio entre sus compañeros y ser los mejores estudiantes. Aquí no se trata de ser revolucionario y perder el tiempo. Aquí no se trata de ser revolucionario, digamos, y tener una vida disipada desde el punto de vista estudiantil. Aquí los revolucionarios tienen que ser siempre los mejores. Y la verdad tiene que ser una cosa que siempre los revolucionarios tienen que llevarla presente y ser artífices de que se cumpla. Hizo el símil de aquel estudiante que se pone debajo del brazo el manifiesto comunista y cree que porque anda varias horas con el manifiesto comunista debajo del brazo, eso se va de alguna manera transmitir hacia su conciencia y lo va a transformar en un revolucionario. Digo que no es así. Dijo, entiendan los estudiantes que las revoluciones las hacen fundamentalmente los trabajadores, que los estudiantes son muy importantes, pero fundamentalmente los trabajadores, y que eso nos da el pasear el libro de marxismo debajo del brazo, nos da categoría necesaria de revolucionario. Bueno, al día siguiente al día que terminó la visita a México, al día siguiente por la tarde nos trasladamos a las Naciones Unidas, llegamos a Nueva York, una tarde de invierno, era en diciembre, una tarde en Nueva York muy inhóspito, muy frío, muy gris, muy sin alma, en el sentido de que circulamos desde el aeropuerto hasta el hotel por calles en que no había personas al lado, ni que gritaran a favor ni que gritaran en contra, porque alguna cosa de las dos cosas podía ocurrir. No ocurrió ninguna cosa y nos alojamos en el Hotel Waldorf Astoria. Un hotel que para mí pues resultó espectacular, porque el Waldorf Astoria es espectacular porque tiene una magnificencia impresionante. Allí, esa tarde, me instalaron en un dormitorio, en una habitación que estaba adjunta al presidente, y él comenzó a hacer sus trabajos políticos con el representante de Chile en la Naciones Unidas, con el embajador de Chile en Estados Unidos, que era Orlando Letelier, etcétera, etcétera. Y yo empecé a recorrer ese hotel, me metí por diferentes lugares, que sé yo, hurgueteaba, miraba cómo era esto. Para mí era un lugar, pues, nuevo, por lo menos decir nuevo, por no decir espectacularmente nuevo. Y en un momento determinado llegué a un salón en que estaba en una esquina de este salón, Allende conversando con Letelier, con dos o tres representantes chilenos, y me pareció reconocer a alguien que era George Bush, que era el representante, el delegado de Chile, de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y me acerqué hasta pocos metros para ver de qué se trataba esta micro reunión que se realizaba de pie en una esquina. Y George Bush se había trasladado el día anterior, que Allende iba a leer su discurso en las Naciones Unidas, a solicitarle a Allende que cambiara el texto del discurso. Entonces yo entendí y le decía, porque presidente, usted en ese discurso, que como ustedes saben, estos discursos protocolares siempre se conocen 24 horas antes, las conocen todas las delegaciones, o sea, ya la delegación de Estados Unidos sabía
lo que Allende iba a decir en las Naciones Unidas.